Por cierto, creo que no subí hasta ahorita, lo estoy recordando. Creo que no subí los slides, ¿verdad? Voy a subir los slides de lo que habíamos hecho. A ver, la pregunta que haces es la siguiente. Esta es la pregunta de Julián. Pregunta de Julián. Vamos a poner una pregunta más. Entonces, la idea, la heurística de Stein. Heurística de Stein. Sí, hay más que puedes decir. Es que tienes C va a ser un conjunto de funciones de prueba. Lo dijiste muy bien, o sea, todo lo que dijiste es esencialmente la filosofía del método de Stein. Tienes una distancia que depende de este conjunto entre dos medidas, vamos a ponerle variables aleatorias X y Y, ¿no? Que está definida como un supremo sobre todos los H's en... ¿Estas son H's o F's? Siempre hago bolas. Creo que estas son H's. Sí, H's en son C, H's. del valor absoluto de H de X menos H de... bueno, esto va a ser una normal. Realmente esto va a ser general después, pero por el momento va a ser una normal. X es una variable aleatoria, Y es una variable aleatoria normal estándar. Función normal estándar, y tenemos que hacer esto. Entonces, todo lo que dijiste está bien, esto lo intercambias, y esta es la heurística de Stein. O sea, necesito una prueba, lo que voy a decir, pero bueno. La prueba, de hecho, te la voy a encargar así, a ti. Heurística de Stein. Es la siguiente, cambias esto por, bueno, resolver, vamos a resolver la ecuación, esta dejarla fija, esta dejarla como una variable, y entonces vamos a tratar de resolver la ecuación h', xh' de x, perdón, f' de x, xf de x menos f' de x. A esto, de hecho, a veces le llama simplemente el funcional LF de x. Es un funcional, como tú dices, pero es una ecuación diferencial. Y esto lo igualas a lado derecho, que es este de acá. Entonces, esperanza de h de x menos n. ¿Ok? Ahí está, solo estoy pasteando todo lo que dijiste, ¿no? Entonces, lo intercambias debido a esta formulación de la ecuación de Stein. Esto va a tener una solución que ahorita vamos a ver que es que existe siempre y cuando la h no sea muy fea. Lo cambias por supremo sobre las h's en C de esperanza de, aquí lo voy a poner, esto va a ser, no sé cómo te guste más, si ponerlo como LDF o ponerlo como esto, pero vamos a ponerlo como vamos empezando, vamos a ponerlo con la fórmula, o sea, esto va a ser x, h de x, esto se cambia por una f que depende de h de x, y estas son mayúsculas, no, en x menos f' que depende de h de x. Y ahora sí, ¿no? Entonces, la idea es este es un paso, ¿no? Traduces esto a esto, pero ahora la idea es que, esta es una nota como súper fundamental, que es que FH tiene mejores propiedades, o al menos iguales, pero en el caso gaussiano tiene mejores propiedades que H en general. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a ver bueno, de hecho no lo vamos a ver, lo voy a anunciar y te lo voy a encargar para que lo revises. No sé si tarea o tarea, supongo que tarea para tener algo para evaluarte. Un ejemplo es cuando C consiste en todas las funciones que son indicadoras de intervalos del tipo menos infinito a Z, ¿no? Donde Z está en los reales, ¿no? Y en este caso lo que tienes es que la H te queda acotada, a ver, déjame decirte exactamente con qué constantes, con primera derivada. Mira, eso lo puedes ver. Entonces, el claim es que si H está en C, entonces FH está en un conjunto más grande que van a ser las absolutamente continuas con derivada acotada por 1. Derivada, se entiende, derivada de... ¿no te causa conflicto lo de la derivada de Rodney-Codin?
No. Ok, entonces con derivada de Radon y DIM en lugar de derivada, pero es lo mismo. O sea, mira, aquí ya la tengo. Esto es lema, hasta te voy a decir el lema, es lema 2.3, que te dice que la derivada está acotada por 1. Es absolutamente continua. Profe, lema 2.3 ¿de qué libro? Del libro de, se llama Normal Approximation by Stein's Method. Todo lo voy a sacar de aquí, ¿eh? O sea, es muy, Es que en la página hay otro libro además de eso. sí, sí, los dos, a ver, déjame ver, en la página debí de haber puesto, si soy razonable, debí haber puesto también uno de Iván Ordán y Giovanni Peccati, y no puedo abrirlo, no sé qué está pasando. A ver, un segundo, cursos, método Stein, y aquí viene la bibliografía, temario. El temario debe venir, ¿no? Imagino, a ver, no viene ahí, viene en la carta descriptiva, yo creo. A ver, En la carta, sí, bien. en la carta está. Louis Sí, Chen, Normal Approximation by Stein's Method. El otro, no lo puse el de Murdari Picati, pero bueno. El otro es un poquito, el segundo que viene de Barbour y Chen también, es un poquito para la parte que quiero ver extra, digamos. O sea, yo el plan, si hubiera hecho, si tuviera otros alumnos que no hubiera sido tú, hubiera hecho un curso orientado a esto, ¿no? Muy orientado a eso. Puedes dedicar un curso, de hecho hay una página, la página que te mostré de método de Stein y cálculo de Malaván, no sé si te la mostré, que tiene una actividad muy grande, por año hay como unos 20 papers, 50 papers en el tema, eso es puro gaussiano, pero el otro libro de Barbour y Chen es sobre las aproximaciones Poisson, que son parte de las que quiero. Poisson compuestas y otras variables, que también quisiera ver en el curso, ¿no? Pero es este es el que estoy usando. Entonces, bueno, ahí te va, Claim. Esto es absolutamente continua. O sea, esto es mucho mejor que esta, ¿no? Y y además la norma de esta, no sé cómo llamar, déjame llamarle derivada, ¿no? Derivada casi segura, y la norma de la derivada está acotada, es menor igual que 1. igual Okay. que uno. Y esto está muy bien. Ahorita te digo por qué para mí es intuitivo que esto suceda, pero la moraleja, esto implica que la distancia que tenías aquí, esta D de C, que en este caso le llamas Kolmogorov, ¿no? Esta D de C va a estar acotada por sacar supremo, y ahí te va. O sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Al principio teníamos supremo sobre las H's, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es supremo sobre las F's en un conjunto que vamos a llamarle K, no sé, no, es K, sea tilda o alguna cosa así, ¿no? De la misma cosa, pero ahora está aplicado todo esto a X, F de X sin H's, ¿no? Aquí ya, quito lo de las H's, y queda así menos F' de X, y esto ahora sí es el supremo, es sobre un conjunto nuevo, ¿no? Donde C tilda va a ser el conjunto de las funciones que son de la forma, bueno, que van de acá para acá, que son absolutamente continuas, y además la norma de la F, norma infinito, está acotada por, ¿es así? Sí, está acotada por 1. Bueno, profe, pero entonces, en teoría, digamos que ese último paso que usted está haciendo ahí hace que eso no sea un sí, solo sí, ¿no? No, Porque, no es sí, solo sí. No, ok. Sí, no es sí, porque, o solo sí. sea, el truquito que uno está haciendo ahí es decir como que, bueno, yo estoy tomando el supremo sobre las H's, pero para cada H hay una F, y yo sé que las F's tienen como ciertas propiedades. Entonces, en vez de ponerme a encontrar la solución para cada H, como sé que las F's tienen ciertas propiedades básicas, entonces tomo el supremo sobre todas las funciones que tienen esas propiedades Sí, básicas. no, estoy súper de acuerdo. Mm, No es sí, solo sí. De hecho, hay ya. un paso importante, o sea, eso te lo digo más como desde el lado
yo me acuerdo de mí siendo alumno, cuando hacía esto fue la manera, como que es una receta, ¿sabes? O sea, esta parte a mí se me hace, operativamente se me hace una receta y sorprendentemente funciona ya así, sin más, ¿no? O sea, es casi ningún teorema de mate a mí se me hace que funcione como nada más ahí está el teorema y hazle cosas. Casi siempre tienes que meterte a las tripas. Y en muchas de las aplicaciones puedo hacer el teorema, pum, así solito, sin meter nada. Hay una aplicación en la que estuve trabajando hace tiempo en la que, de matrices aleatorias, en la que esta función come valores R a la D, donde D es una parametrización de matrices, ciertas matrices simétricas. Entonces, el punto es que hay ciertas circunstancias en las que sí es relevante eso. Por ejemplo, yo puedo encontrar, esto te lo voy a mostrar más adelantito, o sea, cuando tienes esta ecuación, ¿dónde está la ecuación de Stein? Vamos a ponerlo como una nota aquí. No es sí solo sí, pero además tienes esto, mira, sí tienes manera de recuperar casi el sí solo sí, porque si consideras una función que ahora va de RD a RD, por ejemplo, y consideramos, aquí me voy a adelantar poquitito, sale todo, te va a sonar medio raro esto, pero bueno, ni modo, así es la vida. O sea, consideramos una cosa del estilo, una ecuación del estilo h de x, pero esto lo voy a poner como vector, a ver si no se me olvida ponerlo siempre así, menos sacarle la esperanza a h de una variable aleatoria gaussiana estándar, ¿no? O sea, esto es distribución normal gaussiana, media cero y covarianzas identidades. No sé si has visto la varianza, la multivariada, perdón, normal multivariada, pero la estándar es esta, un vector de puras independientes. Entonces consideras una ecuación que es, mira, antes era una cosa del estilo x, h de x, perdón, x f de x, menos derivada de menos f' de x, pero ahora como tienes vectores, es un poco más delicado hacer eso. Y la manera, o sea, la manera más cómoda de hacerlo es vía agarrar ejemplos que haya hecho otra persona y ver cuál es la estructura del tipo de ecuación que le sale. Entonces, esto va a sonar raro, pero ya después te va a ser natural. O sea, la idea es que en lugar de tomar una f normalita, tomes o sea, tiene que ser multivariada para empezar, ¿no? Tiene que ser multivariada y de hecho la manera en la que yo lo veo es que debe de ser, yo siempre cuando tengo dudas aplico f igual a una función característica. Trato de verlo todo el lado de Fourier y en ese sentido puedes ver que una formulación bien razonable de eso es cambiar f por un gradiente. O sea, no pierdes mucho, sigues entrando, o sea, ¿cómo se llaman estas funciones? Las que son gradiente de algo, ya se me olvidó, pero que tengan curl cero, ¿no? Que tengan Potenciales. potenciales, gracias. Entonces, cuando tienes eso, pues lo único que la derivada de la derivada, pues nada más te queda aquí un hessiano. Y realmente puedes ver que esto te debe quedar menos laplaciano de f para la normal estándar. Cuando tienes covarianzas te queda una traza de matrices, o sea, se llama norma de Hilbert-Schmidt, es un producto interior en matrices, pero en el caso del gaussiano estándar te queda así. Ahí está. Esta es la ecuación de Stein. Vector, vector, vector. Ay, Dios, mucho rollo, perdóname. Pero para esta ecuación, que es la más general, para variables normales, lo que tienes es que la f, a ver si no se me cuatrapea el asunto, pero tienes que la f tiene una fórmula bien particular, era una cosa del estilo integral de, a ver, déjame ver si me acuerdo, era h de, tómate con un granito de sal lo que te voy a escribir, pero me parecía que, ahorita la checo con cuidado, pero la ecuación te quedaba algo más o menos de este estilo. O sea, esto era la potencia D, aquí había una Y, se integraba con respecto a la función de distribución de la negación estándar, y aquí había una de Y, vector obviamente, esto es vector obviamente, y esto es vector, y le restabas algo. Mira, lo que quiero decir aquí, esperanza, creo que le restabas la esperanza de HD.
es posible que me haya cuatrapeado con poquito, pero es más o menos la forma. Lo que te quiero decir es que esta es la solución, o sea, la solución la tienes tan explícita que incluso si quisiera ser súper cuidadoso y lo he hecho yo, o sea, lo he hecho, nada más no lo he publicado, pues, pero si quisiera ser súper cuidadoso con la forma de la F, debe de ser exactamente de una forma bien particular, y eso te ayuda a tener el sí solo sí, ¿no? O sea, te ayuda a tener el sí solo sí. Ahora sí es yo lo que hice en la aplicación que no he terminado, o sea, nada más es un proyecto que tenía en mente, era aplicar, la F era una función que dependía de matrices, pero aplicaba directamente la estructura matricial en esta ecuación. Y bueno, ¿qué le haces? Pues nada, lo metes acá y se te traduce todo en términos de derivadas que entran, ¿no? O sea, esta es una operación, si te fijas, esta es una operación, es un operador lineal que lo habíamos llamado, yo le llamo a veces S, pero creo que contigo le llamé L o algo así. No recuerdo, pero este es un operador que está actuando sobre la F, ¿no? Pero es lineal. Entonces, al final, estas operaciones de sacar derivadas, multiplicar por funciones, sacar doble derivada, con salvedades de tecnicalidades de convergencia dominada, todo esto entra. O sea, al final es una operación, sacar la solución a la ecuación de Stein, es una operación que se porta bien con esta otra operación que es integrar. Entonces, tienes que jugar con 1000 cosas, evidentemente, en las aplicaciones, pero es una manera de recobrar el sí solo sí. Pero pues bueno, me pude tomar un poquitito más de tiempo haciendo toda esta digresión porque ya leíste al parecer cosas acerca del tema, entonces ya no te tengo que explicar con tanto detalle algunas de las cosas. Esa es mi respuesta. Y otra cosa a favor que tengo de la cota que te estoy dando es que cuando haces cotas inferiores, o sea, tú quisieras tener una estimación de esta, ¿no? Pero precisísima, precisísima. Y por ejemplo, cuando tienes Kolmogorov, distancia de Kolmogorov, lo mejor o lo que me ha funcionado bastante bien a mí y a Chen también es usa la cota esta burda, ¿no? Usa la cota burda, no siempre, vamos a poner otra, distancia más smooth, ¿no? Una de Wasserstein o alguna un poquito más suave. Sacas esta cota y va a tener cierto orden, normalmente tiene sucesiones de variables aleatorias que dependen de m, aquí. Y quieres ver la aproximación a la gaussiana, y cuando sacas la cota te queda constante por doble logaritmo, constante entre doble logaritmo de raíz de doble logaritmo de la n o 1 entre raíz de n o no sé cuánta cosa. Entonces tienes constante, usualmente lo que haces es constante por algo que depende de n, y cómo manejas el otro lado, pues como son probabilidades, hay eventos que usualmente son eventos que tu variable aleatoria caiga más o menos alrededor de la media, y eso te permite acotar sin método de Stein inferiormente cosas, ¿no? Entonces te queda una C tilde que depende de n, y lo único el tipo de resultados que normalmente tienes en método Stein son la cota que es la buena, salvo constante multiplicativa. Y la constante multiplicativa, por cuestiones, creo yo, a mi parecer, estéticas más que nada, hay una competencia siempre de ver quién tiene la constante más chiquita, pero en el orden no se me hace que sea, que se me hace que lo importante es el orden, sobre todo. Entonces, esa es la manera de proceder con distancias por abajo, con cotas por abajo para tu distancia. Y ya como último comentario, hay otra teoría paralela a esta que viene, que puedes consultar ¿conoces el área? Bueno, conoces que hay un área que se llama teoría de transporte óptimo. Ah, creo Ah, que sí vi algo parecido. Bueno, no estoy seguro si es de lo mismo, pero yo vi algo de transporte en geometría riemanniana. No sé si sea lo ese mismo. mero, ese transporte. Ese transporte tiene la distancia de Kantorovich, creo que me parecía que tenían allá. Entonces, esa es o sea, distancia de Wasserstein. O sea, hubo una serie de personas que analizaron este tipo de distancias. Si te tomas estas de manera que esta sea 1 Lipschitz,
Ah, ¿qué me pasa? Si tomas estas que sean 1 Lipschitz, entonces tienes una representación alternativa para esta distancia entre X y N tiene una solución explícita. O sea, no estoy hablando de esta de acá. ¿Ves que esta es distinta, no? O sea, esto es, agarraste una H, bueno, no esta, ¿no? Agarraste una H de las muchas que puedes agarrar en el sub, le sacaste su solución y es esa. No, 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 yo no hablo de eso, yo hablo de el supremo, después de todo ese proceso. Esto nunca lo he hecho yo, es algo que quiero hacer, pero no lo he hecho todavía. Tiene una solución explícita y está en términos de una ecuación, en términos de una ecuación de transporte. Y esto lo puedes consultar, posiblemente hay un libro de Cedric Villani. No sé quién más, perdóname, es que como este es el Fields, no me acuerdo de él, pero hay un libro de Villani que se llama Transporte Óptimo, no hay pierde, y ya pone todo el problema de transporte, básicamente, si piensas en unidades de probabilidad, es muy parecido. O sea, agarras una masa de tierra, de arena, lo que sea, la transportas y quieres minimizar ciertas operaciones. Entonces, ese problema de transporte tiene que ver con la solución de la distancia de Wasserstein, y en ese sentido lo puedes calcular explícitamente. Yo vi que una serie de tipos hicieron un problema que se me hizo muy interesante de calcular el límite, pero explícito, de la distancia de aproximaciones con distancia de Wasserstein en ese sentido. Y aquí lo que obtenías era el límite explícito, ¿no? Aquí esto te permite estudiar ya el supremo, ¿no? Sin cotas superiores e inferiores. Y en otro sentido, también he visto que hay otro papercito que hice, que leí de teoría de números. Hay situaciones en las que puedes calcular, hay situaciones en las que, distancia en variación total, a veces entre esta y una variable no siempre normal, otra cosa que no es normal necesariamente es aproximable. Y como, o sea, aproximable. Obviamente tú no eres de probabilidad exactamente, ¿no? O sea, has visto cosas, pero no has especializado. No sé si conoces, No, profe, yo no sé nada de probabilidad. pues ahí te va una de las cosas que me llamaban mucho la atención de Proba. Híjole, bueno, no te importa que me desvíe un poquito, ¿verdad? Mira, sí, creo que te puede motivar un poco, porque hubo esto de método de Stein, como te digo, lo desarrollaron principalmente un tipo, Charles Stein, que fue no me acuerdo dónde estaba, pero tenía relación con Stanford y con la Universidad de Singapur. Yo estuvo mucho tiempo en Singapur, de ahí que agarró bueno, da igual. Pero como estuvo en Stanford, tuvo relación con el mago no sé si lo ubicas, bueno, lo ubican como el mago de las matemáticas, Percy Diaconis, no sé cómo se pronuncia su apellido. ¿Se te suena el nombre? Era un mago, o sea, la historia se la cuentas a la gente porque le llama la atención, porque era un mago y él fue quien impuso, bueno, él fue quien impulsó toda esta serie de papers acerca de cuántas barajeadas necesitas para revolver bien un mazo de cartas antes de que se hicieran de moda, se pusieran de moda las máquinas, ¿no? Cuando era manita. Entonces, él hizo un paper en el que calcula distancia de variación total de barajeos, o sea, en un contexto particular, calcula este tipo de objetos con otras técnicas que no tienen que ver con método de Stein, cero método de Stein, ¿no? Pero los calcula explícitamente, y al punto al que quiero llegar es a que en muchos problemas ad hoc puedes encontrar eventos, o sea, la probabilidad de que algo pase
siempre está acotada, usualmente está acotada por la distancia en variación total, ¿no? O sea, la variación total es el supremo. Y esta otra la acotas por otro pedazo mediante un método X, ¿no? El método de barajeo de cartas era con algo que se llama tiempos de paro, y pero hay situaciones en las que estos dos son los que son aproximadamente, asintóticamente equivalentes, que es en donde puedes decir cosas ya más interesantes. Bueno, y hay otro método, también el método de Stein, dentro del método de Stein, que podría ser, hay otra cosa que puedes hacer que se llaman, otra situación. Nunca la he hecho, pero me interesa mucho. Y sobre todo me da miedito echarme toda la literatura. Hay otras cosas que se llaman expansiones de Edgeworth. Expansiones de Edgeworth. No sé cómo se escriba, creo que debe de ser algo de este estilo. Y lo que hacen es que las he visto en el contexto, nacieron en el contexto gaussiano, pero las he visto sobre todo en el contexto Poisson. Es que vamos a llamarle a mu x a la medida de probabilidad de x. A mí se me hace hermoso esto, no sé por qué no se ha hecho más. Sé que es difícil, pero no sé por qué no se ha hecho más. No está tan de moda, creo. Y lo que haces es que, bueno, mu x menos menos mu entre sigma, a lo mejor estas dependen de n, ¿no? Una sucesión, ¿no? Entonces lo que haces usualmente es que esto es aproximadamente vamos a llamarle una medida nu, donde nu es una medida gaussiana estándar, ¿no? Gaussiana estándar. Fíjate cómo se puede reescribir esto. O sea, esto, si lo ves desde el punto de vista de análisis, es que si integras, esto nada más déjame llamarla mu-n o mu-n tilde o alguna cosa así. Realmente lo que estás haciendo es este tipo de cosas de acuerdo a la definición de análisis, ¿no? Supremas sobre lo que quieras, da igual. O sea, lo que estás haciendo es este tipo de cosas, pero este es un tipo de cosa que pues es una integración, pero es una operación, ¿no? Esto es un funcional sobre la f. Entonces, hay cosas más finas todavía. Hay veces que esta la puedes cambiar por otras compensaciones o por una variable. Esta es una medida real. Y lo que he visto de expansiones de Edgeworth es que tienen términos adicionales. Vamos a ponerle f de x hat o alguna cosa así, donde esta es una medida. O sea, yo sé que lo puedes escribir distinto, pero lo puedes expresar esto como una medida compleja. Y en este sentido, lo que estás haciendo es aproximar el funcional que asigna a f, le asigna este número. Entonces, ese funcional lo puedes aproximar como una parte que se ve como una medida de probabilidad, pues, lógico, porque viene de una medida de probabilidad, pero hay veces que puedes meterle una medida de probabilidad, términos adicionales que corrigen el funcional, y esos términos adicionales vienen de otra naturaleza, de otros sabores, ¿no? Por ejemplo, de una medida que no es medida de probabilidad ni siquiera. Entonces, en ese sentido, a veces puedes hacer aproximaciones de esto, puedes ver que esto es estrictamente más chiquito que esto, y si pruebas, si encuentras este tipo de objetos, entonces puedes ver que la distancia es efectivamente la que quieres. ¿Por qué? Porque pues la distancia va a ser más un término que se va a ir a cero más rápido que lo que estás considerando. Y esto lo he visto en el contexto de algo que quise hacer y que no pude, en el contexto de teoría de números, cuando haces, cuando analizas los divisores, hay una función que te cuenta los primos de un número aleatorio, la que te dije, creo que en la aplicación. Esa la aplicaron Barbour y Ashkan Nickel-Valley en este contexto, y sacaron una expansión, se llaman expansiones de Edgeworth. Esa era una expansión para las variables Poisson, que se llama expansiones de Charlier, en la que tienes una compensación adicional que viene de una medida compleja, y la J es mucho más fina. O sea, es tan fina como el número de
o sea, hay una expansión de orden, vamos a ponerle n. Entonces tienes una medida que se va complicando conforme, o de grado q, y la medida se va complicando más y más y más conforme q avanza, y dependiendo de ese grado q, tienes un error más chiquito, ¿no? O sea, la idea es que, lo que te decía es que esto es simple y esto es difícil, entonces tampoco, conforme le vayas poniendo una medida más complicada aquí, pues es lógico que puedas tener fenómenos más explicativos, ¿no? Y bueno, ok, perdóname, y ahora sí ya me callo. Espero haber medio respondido a tu pregunta, ¿no? Y ahora voy con lo que estaba haciendo, que era motivación principalmente, y estaba en lo siguiente. Te voy a hacer un recap chiquito de lo que hicimos la vez pasada. Lo que hicimos fue, tomábamos SN, que era una suma de variables aleatorias independientes normalizada. Y ya no sé ni dónde lo puse. Ya no sé ni dónde lo puse. SN. Todo esto ya lo habíamos visto. Pero bueno, no lo encuentro ahorita. No lo encuentro ahorita, pero vamos a ponerlo así. Esto es voy a copiar esto. Hemos visto lo siguiente, ¿no? No hemos visto nada, pero formal, pero hasta el momento llevamos que al menos, si quisiéramos la distancia de Kolmogorov, ¿sí te acuerdas de la definición? ¿Distancia de Kolmogorov? Ok, entonces llevamos que esto va a ser un supremo sobre, vamos a llamarles Fs aquí, en un conjunto C, donde C va a ser el conjunto de todas las FHs, tales que FH satisface la ecuación de Stein, ¿no? Es decir, ay Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, se borró por alguna razón mi escrito, pero ahí va. Esto debería ser la esperanza de x f de x menos f' de x, valor absoluto. No importa el valor absoluto realmente, donde C es el conjunto de soluciones a la ecuación de Stein, right? ¿Cómo? ¿No? fh de x es igual menos x, f' de x, prima h de x es igual a h de x menos la esperanza de n h de. ¿Ok? Donde h es de la forma una indicadora de un intervalo de este tipo. ¿Ok? Entonces ahí está. Hasta el momento esto es lo que hemos probado y lo que resta es lo que te quiero convencer es que esto es fructífero, ¿no? Esto es fructífero. Entonces, vamos a poner en veremos las propiedades de la C. Te las voy a echar a ti, de hecho, te voy a echar la culpa a ti. Y vamos a ver cómo manejamos a este término de aquí, ¿no? Esto es lo que se me hace que va... O sea, esto es lo que simplifica el problema. Ah, por cierto, no te lo dije, perdón, pero ahí te va. Te dije que la F regularizaba, ¿cierto? Regulariza porque, para empezar, cuando le pides la derivada, ya pides esencialmente que tenga derivada. Pero fíjate lo que haces, o sea, despeja la F. Yo como lo veo es que si despejo la F, me va a quedar F', o sea, pon del otro lado, y lo que vas a tener como F' va a ser H constante y este término de por acá. Esta es súper regular, ¿no? Entonces, y esta tiene mejor regularidad que la F', ¿no? Esta siempre es mejor que esta. Entonces, esencialmente, en mi cabeza tienes una igualdad entre una función muy regular, una función muy regular y una función feita. Entonces tienes F' es una función regular más una función medio feita. Entonces F, perdón, debe de ser la integral de una función medio feita que es menos feita, ¿no? Esa es mi lógica.
y puedes hacer una especie de bootstrap ahí, jalarte las agujetas, así le decimos en estadística, un método, es bootstrap, o sea, como que te jales tus propias agujetas para volar, ¿no? Puedes hacer un argumento más o menos así para ver que lo puedes formalizar todo, ¿no? Pero esa es la intuición para mí de por qué esto funciona. Y depende evidentemente de que tengas esa forma para la ecuación de Stein. Entonces, ¿cómo manejamos? Déjame dejar por el momento lo de la regularidad de la solución pendiente y vamos a ver cómo manejamos esto. En el caso particular, el caso que vamos a tomar es el caso en el que X es una suma de variables aleatorias de 1 a n de la Xk, donde Xk son variables aleatorias son centradas e independientes. Y aquí lo voy a poner en mayúsculas, no necesariamente ID, ¿no? Perfecto. Entonces, hacemos eso, sabes que por el teorema del límite central, bueno, paréntesis chiquito, en prueba siempre o sea, tenemos así como en análisis está, yo que sé, el teorema fundamental del cálculo, en prueba el fundamental es este. Esto, vas a decir, pues sí, pero bueno, esto se va por razones de teoría de la medida, algunas elementales y otras más elaboradas. En distintas topologías esto se va, si las SICAs fueran, por ejemplo, ID, se va a un número que es la media. Y en algunas circunstancias hay un teorema que se llama tres series de Kolmogorov, que te dice que bajo ciertas circunstancias y tienes valores aleatorios independientes, creo que solo necesitas las varianzas que convergieran, algún tipo de cosa de ese estilo, y tienes convergencia hacia un número, ¿no? Que jugaría el rol del sustituto de la esperanza. Bueno, eso es una convergencia muy fuerte, converges a una constante. Cuando quitas la constante, si son centradas, la constante es cero. Entonces tienes una asociación de variables aleatorias que converge a cero en un sentido general. Pues si algo converge a cero, es posible que le puedas meter un push aquí y que no converja algo cero, que converja algo no trivial, con una velocidad más baja, ¿no? Entonces, el siguiente es el teorema del límite central, y por eso es tan relevante este tipo de cosas que te estoy poniendo. O sea, no te las pongo nada más porque se me ocurran, realmente tienen impacto estas variables, ¿ok? Entonces, consideramos esta variable aleatoria y de hecho, como depende de n, le vamos a llamar Sn, y esto lo vamos a tomar como nuestra x. ¿Okay? En eso estábamos, y lo que vamos a hacer es, sabes que bajo ciertas condiciones, esto es un teorema de prueba más o menos básico, pero no tanto, o sea, no es el que todos usan, que esto converge bajo ciertas condiciones a una variable aleatoria de Gaussian estándar, ¿no? Bueno, no, perdón, esto entre sigma n, vamos a ponerle, perdóname, me equivoqué, donde sigma n, vamos a ponerlo sigma n que sea la suma de las varianzas. La suma de las varianzas por la independencia y el centramiento de estos es simplemente esto. ¿Okay? En el caso en el que son ID, esto es exactamente ID de varianza 1, esta sería exactamente la suma de n términos, lo cual te da sigma n cuadrada igual a n, por lo tanto sigma n igual a raíz de n, que es lo que conoces posiblemente. Ok. Lo que se sabe, vamos a probar lo siguiente, y en dos patadas, ¿eh? Te va a sorprender lo fácil que es esto. Vamos a probar que Sn converge en ley a una variable aleatoria gaussiana estándar, siempre y cuando tengamos que la suma, ay Dios, ¿cómo era? Si la suma de estas cosas entre sigma n
Mejor lo voy a poner así porque si no me voy a hacer bolas. Aquí voy a poner psi k entre sigma n, o sea, simplemente agarro y lo meto acá abajo, y esto elevado a la potencia 3, o sea, estos numeritos deberían ser chicos, en teoría, ¿no? Si los elevas a la potencia 2, por ejemplo, número chiquito, todavía hecho más chiquito, elevándolo a la potencia 2, debería darte la varianza que es 1, ¿no? O sea, esto debería darte 1. Pero ahora si haces todavía un proceso más de hacer algo más chiquito, que sería elevar esto a la potencia 3, y esto converge a 0. Y de hecho, este numerito de aquí va a ser la tasa de convergencia en la que converge. Bueno, se entiende lo que dije. ¿Okay? Y esta va a ser la velocidad de convergencia. De hecho, este numerito es la velocidad de convergencia. Y no sé si llevaste, alguna vez has probado con detalle el teorema del límite central. Sí, profe, pero la verdad ya no me acuerdo. Pero sí, sí lo he Pues, probado. pero sí estás de acuerdo que no es como que, pues sí, se lo encargo a mis alumnos de licenciatura, ¿no? O sea, es un teorema Ujú. profundo. Y lo que vamos a hacer es probar ese teorema profundo bajo estas circunstancias. O sea, en particular necesitas que los momentos de orden 3 existan, ¿no? Y bajo estas circunstancias vamos a probar esto con método Stein, pero en 2 patadas, ¿va? Te prometo que va a estar facilito, mira. Entonces, sí se ve lo que quiero probar, ¿no? O sea, esencialmente voy a hacer que la distancia, lo dejé vago, no te puse la distancia de qué, porque se puede ver que la distancia de Kolmogorov converge esta tasa, pero tiene sus sutilezas la distancia de Kolmogorov, y entonces me voy a Pues yo ir por un supongo, camino un profe, poquito distinto. que de algún modo usted va a intentar acotar el funcional que nosotros tenemos con esta suma de los valores esperados Antes de eso, de... acotar el funcional. Antes de eso, efectivamente, ya tienes la respuesta. Si no la tienes, que es el caso de siempre, la primera parte es toda la prueba, ¿no? Acotar el funcional, esperanza de f de x, ay Dios de mi vida, x f de x menos f' de x. O sea, estás completamente en lo correcto, pero todavía te la pongo más fácil. Antes, supongo que ni sabemos cuál es la respuesta. Esto debería de darnos ya una tasa, ¿no? A la cual esto converge. Esa es toda la idea de todos los problemas, y si quieres hacer investigación en topología, ¿cómo se llama? Aleatoria, no sé cómo se diga, estocástica. estocástica, haces este problema. Aquí empiezas, es como ¿no te tocó que te diera clase de esta Helga Fetter? Bueno, tenía una maestra que fue icónica en CIMAT, y me dio mi primer curso de análisis de cálculo. ¿Cuál análisis? De cálculo. Y puso la definición del límite. Eh, Profe, pero ¿usted estudia encima? Ahí estudié en la licenciatura en DEMAT. Ah, ¿en serio? Ah, qué Sí, cool. sí, ya sé, no me imaginaba ni el chiste que fuera a estar encima, pero bueno, sí, ahí estuve, y Helga Fetter fue mi maestra del primer curso de cálculo. Yo cuando entré a la uni no tenía idea de qué eran las matemáticas formales, nada más juegos, pues, así, si fulanito contagia, sutanito, y así, esos. Pero nunca había hecho mates propias, y Helga me dijo, nos dijo a la clase, epsilon mayor a 0, existe delta mayor a 0. Dijo, ustedes van a hacer, cuando hagan un problema, dice, y no tengan idea, escriben la definición, y ya de ahí, pues ese es el mismo caso para el método de Stein. Esta es sea epsilon mayor a 0, consideramos la ecuación de Stein. Ese es el paso equivalente. Entonces, ¿por qué esto es pequeño? Esta es una intuición que se me ha hecho muy útil a mí, y creo que es la que encaja con lo que vas a hacer tú, ¿sale? En este caso, Sn es una suma de variables aleatorias que le voy a llamar, si quieres vamos a llamarle C tilde, para incluir a la n. O es más, nada más el hecho de que tenga una n va a indicar que la psica n está normalizada por n. Sigo con mis rollos. Ahí está, sigma n cuadrado. Ahí está, ¿no? O sea, lo único que le agregué fue esto. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues
esperanza de SN por F de SN es lo siguiente. ¿Quién sabe quién sea este, no? F, la solución, no sé qué sea. Este sí sé cómo se ve. Entonces, hago este trucazo, te va a sonar como una bobada y es algo tan útil. Esto va a ser, de acuerdo a la definición, ¿no? SN, lo meto aquí y me queda una suma desde que acaba de 1 a n de la esperanza de xi k n por f de Sn. Entonces me voy a ir por partes. Mira, no traemos prisa, este es tu curso, entonces pachanguéatela, decimos en México, ¿no? Con el curso. Te voy a dejar que lo resuelvas o que lo lideres tú. O sea, supongo que estamos haciendo investigación entre los dos. Entonces, yo lo digo, yo lo primero que hago es la parte fácil, que es esto debe ser una suma de esto. Y ahora fíjate que olvida, esto ya no parece tan difícil, parece que reduje el problema a entender estos. Sn, déjame ponerlo nuevamente, Sn lo voy a poner como suma de estos ments de por acá. Entonces es esto es nada más la definición. Y ahora sí, tú, sin ser experto en proba ni nada, ¿qué medio? A ver, déjame ponerle otro nombre a esto. J. Si te dijera como ejercicio, calcúlame esta esperanza o estímame esta esperanza, ¿qué propiedad te gustaría usar o qué es lo que debería, qué es lo que crees que sería relevante para calcular, no esto, sino esto nada más, o estimarlo? Te vas arriba y ves la estructura que tienes, ¿no? Lo único que te están diciendo es que estos son independientes. Y yo me acuerdo que cuando no sabía estos trucos, cuando solo sabía proba, básica, obviamente, yo lo que hacía era siempre, pues esto es independiente, usaba la independencia, ¿no? Entonces, si es lo único con lo que me puedo parar, entonces, pues es que estos son independientes de estos. No, no es cierto. No es cierto, pero casi es cierto. O sea, lo único que tengo diferencia es que esto va a ser de la forma esperanza de xi k. Por eso te digo que no, son argumentos que no me parece que sean del otro mundo. O sea, 1 menor o igual que j menor o igual que n. Lo único que separo es la parte, y esto es este soy yo hace unos años cuando quería hacer todo con independencia. O sea, lo único que separo es la parte que es independiente, ¿no? Vamos a llamarlo así. Todos esos azules son independientes y el único que me queda dependiente es el K, ¿no? ¿Okay? Ahora, imagínate que no estuviera. Sería independiente de ¿estás de acuerdo? Y este es un paso importante. Es simple, pero creo que es muy importante. Si lo voy a quitar tantito. Voy a quitar esto. Si no existe, ¿cuánto vale esa esperanza? No es trivial. Pues queda la suma de los productos, ¿no? Queda el producto, va. Queda el producto, nada más. Sí, la suma de los productos, que sería si kn por esperanza de ¿no? F de no sé qué cosa. No escribas esto todavía. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, esa es notación, pero con concentradas me refiero a que la esperanza es 0. La esperanza es de 0. Es verdad, la esperanza de los citacas son ceros. Así es. Entonces, ese es el rol que juega ahorita y eso va a hacer que este chunche de por acá nos quede igual a 0. Entonces, la idea, la intuición es, si no estuviera, yo sé que debería ser 0, ¿no? Entonces, pues eso hacemos, al final le sumamos y le restamos. A lo mejor lo hago así.
le sumamos y le restamos el término que es igual a 0, ¿no? Pues ahí está, sería pues lo voy a poner todavía igual. No, le voy a sumar y restar de una vez lo que necesito. Entonces, para empezar, tendría un término igualito. Está bien si nada más le resto el término que no lo tiene. O sea, ya sé que es 0, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es hacer esto nada más. Mira. ¿Cómo lo haré? A ver. Entonces sería f de esta cosa menos f de la que no tiene al último, ¿no? Porque ¿qué es lo que me resta? Lo que me resta es más la suma de que acá, de este con este, pero eso es 0. Entonces, como te digo, o sea, sí, ya sé, a lo mejor podrás pensar, es que esto es elemental. Pues es elemental cuando ya te dije, pero para que imagínate que se le ocurre a alguien, porque ahora, ¿cómo se ve? O sea, ¿qué crees que le vamos a hacer a esto? Pues ya está, mira, este y este son el mismo. Esto podemos hacer una expansión de esta diferencia. Y la expansión es una cosa chiquita, porque las psicas, acuérdate que están divididas por el sigma n. Entonces, esto intuitivamente debería ser medio chiquito, y si quiero hacer la diferencia entre estos dos, ya lo tengo escrito como diferencia entre esos dos, lo que puedo hacer es una expansión de Taylor. Y ya, y ahí se acaba el problema. O sea, al final haces una expansión, la expansión de Taylor de manera adecuada y obtienes el resultado. Pero antes de hacerla, mira, aquí ya te podría dejar la intuición y decirte que esto es aproximadamente. Déjame hacerla intuitivamente. Déjame hacerla intuitivamente. ¿Hasta aquí vamos bien? Mira, esto va a ser pura heurística. Pura heurística. Esta cosa, si el mundo es justo, que medio lo es en esta sesión, esta cosa debería ser aproximadamente, lo primero significativo sería la de Taylor, ¿no? La de Taylor de orden 1. Entonces debería de ser, vamos a ponerle, por ejemplo, centrado en este punto, ¿no? Centrado en este punto con la derivada y multiplicado por la diferencia que es este punto de aquí. Ahí te va. Debería ser esto, multiplicado con este mismo tipo de aquí, ¿no? Porque este es la diferencia y multiplica este de acá. Más o menos hacer la aproximación correctamente, que requiere su trabajo, ¿no? Pero ya sabes hacerlo porque ya sabes hacer Taylor. Entonces, nomás vamos a hacer Taylor bien hecho y ya va a salir la heurística bien. Lo que sigue sería, bueno, pues si esto es cierto, estos son independientes, ¿no? Este de aquí no tiene el término K, entonces puedo separar la esperanza y tener algo de este estilo. Y ya lo tengo, porque la siguiente sería que esto, nuevamente por una heurística basada en el teorema de Taylor, esto es aproximadamente sí incluir el caso K, ¿no? O sea, no lo incluí para poder usar independencia, pero ahora sí lo quiero incluir porque quiero recobrar, no esta suma, que no es la original, la que quiero recobrar es esta. Pues ya, eso es aproximadamente, salvo términos de Taylor, Sn. Y ya que le quitamos, obviamente esto depende de K, ¿no? Pero ya que hiciste una aproximación, si la aproximación fuera buena, la aproximada ya no depende de K y lo sacas de la suma. Y lo que te queda es básicamente ponerlo en paréntesis aquí y esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque escogiste, recuerda que las sumas, o sea, si quieres pongo aquí la justificación, las sumas
de estas cosas van a ser simplemente 1 a n. Aquí va a aparecer la definición, que va a ser psi k cuadrada, y abajo había un sigma n cuadrado. Y esta es la definición del sigma n. Perdón, esta es la definición del sigma n. Entonces, pues ya, al final con lo que te quedas es con que, es que esto no me gusta tenerlo en 2 páginas aparte, déjame copiarlo y pegarlo. Sí. Entonces, con lo que te quedas es con que, moraleja, este es aproximadamente la esperanza de f' de c. Ya. Ahora lo que tienes que hacer es ver cómo va el aproximado. Y en el aproximado lo podemos hacer tan fino que vamos a poder dar la distancia, ¿no? Pero la moraleja es lo importante, ¿no? O sea, la moraleja es lo importante. A mí, la primera vez que lo vi, a mí lo que se me hizo fundamental, ¿no? Y que no se me ocurrió, nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, es este paso. Estas dos cosas dan 0 y por lo tanto se la puedes meter. Eso se me hace es que por eso te digo que me gusta mucho el método de Einstein. Está basado en ideas que te toma, o sea, que la prueba no toma nada, está así. Pero el razonamiento es muy profundo, ¿no? Y esa sumarle un 0 se me hizo un razonamiento muy profundo. A lo mejor a otras personas se les hace fácil. A mí se me hizo, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido, ya cuando lo dije, pues sí. pero antes no. Y de hecho eso me da mucha intuición, ya que tienes una diferencia y yo digo, pues el caso, por ejemplo, que fuera mi ID, pues la tasa debería ser más o menos lo que vale esto. Y lo que vale eso en valor absoluto es 1 entre raíz de n, que es la tasa precisamente clásica que se tiene para este tipo de cosas. Entonces ahí te van las formalidades. ¿Hasta ahorita te convencí? Va, mira, la formalidad ahí va. Voy a poner en chiquito. Esta cosa ya habíamos visto que era igual a esta otra y hacemos Taylor, ¿no? Déjame darle un nombre a esto. Vamos a llamarle a esto S, creo que le llamaba menos K o algo así, SKN. A esta cosa vamos a llamarle algo, ¿no? SKN. Es igual a esto. Entonces aquí le vamos a poner SKN. Que te recuerdo, esto lo pusimos porque era la parte independiente, ¿no? Ok. Y hacemos un Taylor sobre este, ¿no? Hacemos un Taylor sobre este. Vamos a hacer esto de manera más sistemática después, pero f de SNK más epsilon, en este caso epsilon es xi kn, ¿no? Menos f de SNK, debería de ser lo mismo que la integral de la derivada, o sea, esto lo veo como, lo podría ver de muchas maneras, pero una de ellas es la integral de 0 a 1 de f de prima, ¿sí? De SK, o sea, esto lo veo como, esencialmente como la evaluación de f de SNK y una interpolación, ¿no? Y la interpolación empieza en 1 menos lambda SNK y termina en, mira, básicamente, para no hacerme bolas, es esto más lambda veces xi kn evaluado desde lambda igual a 0 a lambda igual a 1, ¿no? Es Taylor, pues, o sea, nada más estoy haciendo Taylor de manera sobre engineering, ¿no? Entonces, pues, saco derivada, la derivada me va a escupir esto por regla de la cadena, y lo que voy a tener es SNK más lambda no sé qué cosa, xi kn por la derivada de lo de adentro, que es xi k, uy, excelente, porque yo necesitaba un xi k para complementar la varianza, ¿no? Esta se va a juntar con la otra que tenía fuera, que anda por acá. Esta y esta se van a juntar, de hecho, tan se van a juntar que la voy a poner de una vez.
sea, esta sí va a salir. Te va a quedar algo de este estilo. ¿Ok? Y ahora este chunche lo vamos a poder ver como pues lo que te imaginas, ¿no? Este está cerca de, o sea, este completo debe estar cerca de este. Entonces, pues hago eso. Esto va a ser psi kn, la integral de 0 a 1, ya ni la voy a poner. Si quitara este, si le sumo y le resto f', o más bien le resto y le sumo, para que se vea bonito, le resto y le sumo f' de cnk, esta diferencia nuevamente se puede aproximar con Taylor, ¿no? Y es que lo estoy tratando de hacer explícito, ya sé que hay una fórmula ya para esto, pero bueno. Y lo que me queda, lo que me resta es la parte de aquí, integrada de lambda de 0 a 1, que te da 1. Entonces, esa la voy a poner aquí. F' de Sn. Uy, excelente, pues eso es la aproximación de Taylor. No estoy haciendo nada, de orden 1. Y luego te queda la integral, la diferencia entre estos dos, que es una nueva integral, ¿no? Se va a quedar psi kn, integral de 0 a 1, y aquí va a haber otra integral, supongo, integral de 0 a 1, de f' de S, ay Dios, SNK más lambda, otro número, lambda, eta, lambda, gamma, lambda, gamma, psi, k, f', perdón, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que sería lambda, psi, k, de xi, de gamma, de lambda. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tengo mi expresión para esto, ¿no? Es Taylor, o sea, nada más me tardé mucho en escribirla porque soy lento, pero esto es Taylor. Y pues lo meto en la definición que me aparece por acá, ¿no? Entonces esto implica que este chunche debería ser igual a... Se implica que esto debe ser igual a ver, ¿qué era lo que tenía? Bueno, para empezar es este en lugar de este. Ahí va. Si k, pues evidentemente va a estar al cuadrado por f' de cn. Es el término que te dije que debía aparecer. Ya nos apareció. Más la suma desde que k va de esperanza de psi kn. Mira, aquí lo que podemos hacer es todo lo acotamos por 1, ¿no? Esto va a estar acotado por el valor absoluto de esto. Puedo meter por Minkowski el valor absoluto aquí y tener una norma infinito de la f. O sea, no sé si estés de acuerdo que esto va a ser esto más un término que le voy a poner O. No, mira, para no ponerle O, porque luego a la gente no le gusta mucho. Voy a ponerle la diferencia entre estos dos. En valor absoluto debe estar acotada con, pues va a ser, la diferencia va a ser este men. Y ese debe de ser acotado por la suma desde que acaba de 1 a n de la esperanza de ya empiezas a ver estos que te querías aparecer, ¿no? Esto va a ser al cubo porque tienes este y este. Ay, perdón, y este. Entonces está al cubo. Luego está la norma de f infinito. f', perdón, infinito, que sale de aquí. La integración, pues me va a dar algo menor o igual que 1, menor o igual que 1, menor o igual que 1. Hasta podría ser un medio, pero la voy a dejar en 1. Ahí la dejo y ya, o sea, tengo eso. Entonces, esto implica, ya casi acabamos, ¿no? Esto implica que la diferencia ahora entre el bueno, y el bueno es el que tiene nada más SK en lugar de SK, así. La diferencia entre estos dos va a ser menor o igual que este que ya tenía, más la diferencia entre K igual a 1 a n de este que tenía aquí, menos el que no tiene, K. Y lo puedo poner en valor absoluto. Y ya, ahora esto lo acoto con f' multiplicado por la diferencia entre los dos, o sea, esto en valor absoluto es menor o igual que f'
norma infinito multiplicado por la diferencia entre los dos, que es psica, ¿no? Y esto me va a dar como resultado que f' está en los dos lados. Y luego que tengo esto multiplicado por esto al cubo, pues ya lo tenemos. 2 veces eso. Menor o igual, obviamente. Y ya. A igual a 1n. Esperanza, casi estoy en tiempo. Kn al cubo. Ya terminamos, mira, ya terminamos esta cosa. Y esto es la J, esto se llama teorema de Berriesen. O sea, esto termina la J y conclusión, la conclusión es que por el método de Stein hemos visto que la distancia de Kolmogorov, no, perdón, que el supremo, vamos a ponerlo, supremo sobre los H's en un conjunto C de la esperanza de H de esta suma de Cn menos la gaussiana debe estar acotada con el supremo sobre todos los F's en, bueno, sobre todos los H's en C, vamos a dejarlo así, de la norma de FH. Recuerda que esta era la solución a la ecuación de Stein, entonces va a ser F'B' infinito. Esto va a ser un numerito multiplicado por esta suma que anda por acá. Y esa suma la puedo calcular explícitamente, ¿no? Esto se llama teorema de Berriesen. En el caso particular en el que puedes poner a la H, a la C como distancia de Wasserstein. Este es un teorema que vamos a ver más a detalle con otra distancia que no es esta. O sea, a veces no puedo, por ejemplo, la solución a la ecuación de Stein con una indicadora no tiene segunda derivada. Entonces no puedo hacer este truco, pero sí lo puedo hacer con otras métricas. Entonces, si lo tengo así, eso se llama teorema de Berriesen. O es una versión ahí, supongo. Versión del teorema de Berriesen. Y mira un caso particular. El caso particular, fíjate, ya probaste que si todas estas son I de, si todas estas son I de, ¿qué es esto? Pues esto es simplemente, creo que sí va a acabar el tiempo, tengo 1 minuto para acabar. Esto es simplemente una constante que le voy a llamar, no sé, vamos a llamarle este número, no importa. Y esto era 2 veces, ¿verdad? Perdón. 2 veces este número. Y aquí tengo una, pues, ¿qué es esto? Es la esperanza 2 mi de, entonces sería esperanza de x1, de xi1 a la potencia 3. Y hay el sigma n, o sea, esto debió haber sido que xi k entre sigma n, y el sigma n puedes ver que es igual a, en el caso de ide, pues simplemente la varianza, que podría ser 1, o sea, la varianza sería esperanza de x cuadrado, xi1 al cuadrado, y tienes raíz de n, ¿no? O sea, por perdón, esto sería la 1 medio, al cubo, sería la 3 medios, ¿ok? Y tendrías, esto sería como raíz de n elevado a la 3, y hay una suma de n términos, entonces n menos 3 medios, que es menos 1. Entonces, ¡pum! Ahí está. Constante, 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 1 entre raíz de n. Y eso es muy interesante porque el 1 entre raíz de n, checa dónde apareció. 1 entre raíz de n era la normalización que le pusiste. O sea, si no lo hubieras hecho como abstracto, 1 entre raíz de n hubiera sido, no sé dónde lo dejé. Más atrás, yo creo. Hubiera sido ¿no? O sea, 1 entre raíz de n. Y algo todavía más interesante es que 1 entre raíz de n para mí es el orden de esta diferencia de Taylor. La primera aproximación es más o menos 1 entre raíz de n para el caso IDE. Entonces me hace mucho sentido ahora que sea 1 entre raíz de n. No es lo que pasa siempre, pero es un caso particular. Pues bueno, sorry por el minuto extra.
Eso es todo por la clase, pero tú con confianza dime todas las preguntas que tengas, todavía tengo tiempo. No, profe, pues la verdad sí me gustaría es ver dónde puedo aterrizar como bien las ideas. ¿Eso está en el libro? Esto está en el libro del que puedes ver en la página. A ver, stop Ujú, sharing. ¿Cómo se quita? Ahí está. Ya sabes cuál, me imagino, ¿no? O sea, ujú. el que está en la carta descriptiva en Sí, el primero, el de Normal Approximation. el de Neural Approximation, así es. Y te puedo decir en dónde aparece más. O sea, esto que acabo de hacer, para casos independientes, funciona, Ujú, pero para lo que yo lo he usado más es para el caso no independiente. O sea, checa, ujú, creo que sí te lo presumí una vez, la aplicación que tenemos en teoría de números, ¿no? Ese es un ujú, caso no independiente, pero muy no independiente. Y tan no es independiente que no te sale uno entre raíz de n, sale uno entre raíz de log de n. ujú. Pero hay muchas otras, hay una cantidad absurda de estas cosas. Mira, déjame ver. Creo que Vic Swan, Swan tiene, sí te enseñé la página de Vic Swan la vez pasada, me Ujú, imagino, ¿no? Ahí sí. puedes ver todas las aplicaciones y tiene por ahí o sea, de las que recuerdo que son no triviales, son en gráficas, cuando tienes spanning trees. A ver si, no. Es que no están aquí, articles. Mira, cada vez que veas minimal spanning trees, este tipo de Ujú, cosas son, pues una buena revista, por cierto, son mediante método de Stein y luego tienen estructuras de dependencia muy fuertes, ¿no? Y el que te acabo de decir es un ujú, ejemplo de juguete, pero a pesar de ser de juguete se me hace muy fuerte, ¿no? O sea, te resuelve muchas cosas. No sé si hay topología, a ver, ¿cómo se podría poner? Topología, a lo mejor de algo de simplices, no. Pero de gráficas sí hay de gráficas aleatorias. Y esas, ujú, pues las puedes ver como, bueno, mira, ahí está la de Rosrangi, ¿no? Entonces ujú. ahí, por ahí posiblemente intersecciones con lo que haces. Pero sí, Sí. revísalo en el primer libro. Y está bien en la introducción. No he hecho mi introductorio todavía esto, pero yo creo que está bien porque el punto es que se quede la idea. En la metodología puedes llegar Ujú, hasta Marte, pero no, a lo mejor ni ocupas llegar a Marte, a lo mejor con un capítulo te alcanza para hacer ya cosas interesantes, ¿no? ujú. Listo, profe. Perfecto. Pues bueno, si tienes más preguntas, me las dices. ¿Tienes más preguntas? No, ahorita no, no. Perfecto. Después de que lea le preguntaré. Perfecto, sí, 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 tú cuando quieras y además estoy libre para discutir en esto. Esta es mi área, una de las áreas de expertise que más me interesan. Ujú. Entonces, siempre estoy bien contento de hacer esto. Tú nada más me escribes. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Listo, Te listo. subo el video y te mando las notas. Listo, listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Hasta luego Listo, entonces.